Pablo y con Paul del espacio Compromiso Federal, referenciados en un frente patriótico, construyéndolo, por supuesto, y me imagino, en la Ciudad de La Plata, pero en todo el país también. ¿Cómo les va? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes para vos y para todos los oyentes de la radio. ¿Es efectivamente así? ¿Se está construyendo un frente patriótico? ¿Son especulaciones? ¿Cómo viene la mano? No, es efectivamente así. Estamos trabajando en la construcción de un frente, que es justamente el Frente Patriótico. Es un sector que contiene varios sectores, valga la redundancia, del campo nacional y popular aquí en La Plata. Estamos trabajando también en el ámbito de toda la provincia de Buenos Aires, pero nosotros, somos platenses, por ende trabajamos de manera más intensa, por decirlo así, en el ámbito de nuestra ciudad. Claro. ¿Y acá en la Ciudad de La Plata con quién se referencian, con quién están trabajando, con qué grupos puede ser también? Mira, el referente nuestro de Compromiso Federal específicamente es el compañero José Cantero, que lleva varios años trabajando dentro de lo que es Compromiso Federal. Creo que si me escucha se va a enojar porque esto denota que está viejo, pero hace como 15 o 20 años que está siempre dentro de Compromiso Federal. El compañero nunca ha sacado los pies del plato, como se dice. Y a nivel nacional, ¿por quién está más referenciado? El máximo referente que tiene nuestro espacio a nivel nacional es el gobernador de la provincia de San Luis, Alberto Rodríguez Sá. ¿Qué nos pueden decir? ¿Por qué se referencian tanto en Rodríguez Sá? Me imagino que yo escucho mucha gente que trae muy lindas experiencias de esa provincia y que me imagino que ustedes podrán compartir mejor que yo algunos datos, algunas recomendaciones que me parece que el gobernador no es el común denominador, lamentablemente, en lo que es el país. Bueno, buenas noches, gracias por invitarnos al programa. Yo ya he jugado en una precandidatura a intendente por el espacio de Alberto Rodríguez Sá. ¿Por qué? Digamos, en mi caso yo siempre fui militante sin cargos políticos, rentados, o sea, siempre fueron cargos de militancia y son cargos de militancia. Yo tengo la suerte, yo te he comentado, de haber vivido en los países escandinavos, donde ahí se aplica realmente lo que decía Perón, que es la tercera posición. La tercera posición quiere decir que no son ni comunistas ni capitalistas, juegan. Entonces, ¿qué pasa? Eso en los países escandinavos ha logrado el estado de bienestar. Bueno, Larsen es apellido danés, ¿no? ¿Sabés alguna palabra en danés? No. ¿Tu viejo era tu abuelo? ¿Qué? Mi abuelo. Tu abuelo, bueno. Yo hablo los tres idiomas escandinavos, ¿no? Hablo, leo y escribo. Eso, el estado de bienestar, el no ser ni capitalista ni comunista, ha logrado que durante varios años, después de la Segunda Guerra Mundial, por tiempo prolongado, no exista desocupación, no exista inflación, no existan pobres, no hay delincuencia. De hecho, la policía anda en las calles sin pistolas, sin armas de fuego. Entonces, ese estado de bienestar se ve reflejado en la Argentina durante varios años, después del año 83, después de la dictadura militar, en San Luis, en la política que llevan a cabo al frente los Rodríguez Sá. Que en parte es por la política que ellos llevan a cabo, pero también el pueblo ha acompañado. Muchos dicen es una provincia feudal, no, porque hubo otro gobernador desde el 2011 al 2015 que, si bien viene de Córdoba, no es puntano, y está en oposición a los Rodríguez Sá, ¿no? O sea que no es que es feudal, que estuvo desde el 83, los dos hermanos se repartieron los cargos, entonces hubo 4 años, no fue, pero a lo que yo voy, los países escandinavos tienen rey. Claro. O sea, si vamos a criticar porque son feudales o porque en los países escandinavos, o sea, la gente que quiere tener un rey
o un señor feudal, pero que no haya desocupación, que no haya inflación, que no haya violencia, o quieren tener 5 presidentes como tuvimos en un momento, no sé si ustedes son jóvenes, pero sabrán que tuvimos 5 presidentes en una semana. ¿Eso es democracia, realmente? Ahí no hay reyes, ¿no? Pero era un descontrol. Ustedes eran chicos seguramente en esa época, pero era un descontrol. 5 presidentes en una semana en ningún país del mundo. O sea, si eso es democracia, entonces estamos mal. ¿Qué problemáticas ven o qué problemáticas visualizan en la Ciudad de La Plata como más urgentes y como prioritarias para el próximo gobierno? Sea Julio Garro o el próximo intendente de otro color político. Mira, en principio esperemos que no sea Julio Garro. Yo pienso que, a ver, me permito hacer mías las palabras de nuestro máximo referente político, Alberto Rodríguez Sá. Él nos decía que es muy fácil desarrollar una plataforma de campaña. Nos dice, ¿cómo se hace para desarrollar una plataforma de campaña? Es tan simple como ir a una marcha, a una manifestación y leer los carteles que la gente lleva consigo. Los carteles dicen, basta de desocupación, queremos trabajar, queremos un salario digno, queremos tener acceso a la salud, no al Fondo Monetario Internacional, etcétera, etcétera, etcétera. Digo, pasa por hacer un compendio, por llamarlo de alguna manera, de los requerimientos del pueblo, de la ciudadanía, de la gente de a pie, como vulgarmente se dice. Me parece que debemos empezar a pensar de una buena vez, y para siempre, en construir una ciudad de La Plata inclusiva que nos contenga absolutamente a todos, y no esta que es una ciudad para pocos, para un grupo reducido, para una élite de amigos del actual intendente, a los que les va realmente muy bien, empresarios o pseudoempresarios. Y bueno, me parece que llegó la hora, gracias a Dios, de reconfigurar y dar de nuevo, ¿no es cierto? Fíjate que lo comparto con la mesa y por supuesto, con la audiencia. Por ejemplo, a mí me toca padecer una discapacidad y trabajo la temática desde hace muchísimo tiempo. Las pocas rampas que hay para las personas con discapacidad en el centro de La Plata están mal hechas, son un desastre, con lo cual no cumplen su función, porque se inundan los días de lluvia, etcétera, claro. etcétera. Ni hablar de la imposibilidad de una persona con discapacidad de acceder a la salud, a tratamientos de rehabilitación, a un salario digno, acceder a un buen trabajo. Me parece que, insisto, no quiero ser redundante ni autorreferencial, porque no está bueno, pero me parece que llegó la hora de ponernos los pantalones largos y que los vecinos platenses van a decirle basta al intendente Garro y al modelo que expresa el actual intendente, que es un modelo de exclusión claramente, ¿no? Perdón, yo ya pregunté. No, le quería preguntar a él, cuando hablas del tipo de democracia que tenemos, para vos, ¿qué mejoras tendríamos que tener? ¿O si tendríamos que cambiar totalmente nuestra manera de elegir o participar? Sí, tendríamos que empezar de cero. Porque quería terminar. Sí. Vilma, por ejemplo, el otro día dijo que... ¿Quién? Vilma Ripoll, nuestra anterior entrevistada la semana pasada, dijo que ella llamaría a Asamblea Constituyente para reorganizar la política argentina. Eso también sería una manera de perfeccionar o de modificar nuestra democracia actual. ¿Vos cuál plantearías? Sí, yo arrancaría primero y principal, y estoy convencido y se ha demostrado más de una vez, lo que pasa que realmente no se le ha prestado atención, no sé por qué. No sé por qué los argentinos tomamos lo malo en broma, pero yo he podido constatar, y ahora lo están repitiendo constantemente, yo he podido comprobar que desde el año 95 las elecciones en Argentina se ganan por fraude. Desde el año 95 que viene operando una empresa que se llama Indra, que no tenemos voto electrónico, pero tenemos la electrónica a partir del recuento de votos.
Y la electrónica, todos sabemos que apretando un botón de 48 pasa a 52 y de 52 pasa a 48 o cual número que vos quieras dibujar. Eso, ahora, ustedes son jóvenes, no se van a acordar, pero los que tienen más de 50 seguramente se van a acordar. En el año 95 fue la reelección de Menem. Salíamos a la calle y preguntaban y nadie le había votado a Menem. Muchos decían, no se anima a decirlo porque les da vergüenza, pero robó las elecciones ella. Bueno, a partir del año 95 empezó a operar la empresa Indra en el recuento de votos. Ahí, a partir de ahí se empezaron a hacer fraude. Entonces, llega el que le paga a la empresa Indra. O sea, es una empresa privada, española, que opera y da vuelta a los resultados, y yo creo que lo tiene que saber el político que está, lo sé yo, está bien, porque yo sufrí fraude y empecé a investigar por qué pasan las cosas, y vos reclamás, y la justicia no responde. ¿Y quién es el encargado del escrutinio? ¿Quién es el encargado de las boletas? ¿Quién es el encargado de la democracia, de que se vote sin fraude? El Estado argentino. Si el Estado argentino posibilita el fraude, no tenemos democracia. Es una mentira, porque si gana no la mayoría de votos, sino gana el que más dinero le puso a la empresa, no es democracia, es una mentira. Entonces, eso yo lo he podido constatar, y ahora en los últimos meses hay varios, como un informático de apellido Garbars, que está sacando constantemente, está diciendo que ahora ya compraron un software que se llama Elections 360, que el gobierno actual lo compró por $1,5 millones, donde va a fraguar las va a hacer fraude sí o sí, porque este software lo que hace es la planilla que se mandan al correo para después hacer el recuento, las van a mandar ya truchadas, con la misma firma del encargado de mandar los telegramas, todo original, pero trucho, o sea, con los números dados vueltas. Y va a decir, no, pero si esta es mi firma, sí, pero yo no firmé esto, si yo vi que no hay derecho a reclamo, porque para el escrutinio final o definitivo pasan tal vez un año. Mientras tanto ya están gobernando. Claro, obvio. Claro. O sea, anda a quejarte a cualquier lado, a llorar a la iglesia. Entonces, el fraude está asegurado. Hoy está asegurado. Bueno, pero por eso, entonces, y comprobado. Eso? Y primero que los políticos digan, primero que los políticos, porque, a ver, también para el 2001 ustedes eran chicos, ¿no? En 2001, ¿cuántos años tenían ustedes? 6 años, yo. Bueno, pero igual podemos informarnos, leemos libros. En 2001 hubo una crisis terrible que, o sea, por lo menos lo has visto en fotos o en la televisión, que el presidente de ese momento salió en helicóptero. Y que se vayan todos, era el lema, ¿no? No se fue ninguno, están los mismos. Entonces, ¿por qué están los mismos? Porque vuelven a ganar por fraude, punto. Entonces, que se vayan todos nunca se cumplió. Siguieron siempre los mismos. Entonces, de entrada, democracia no tenemos, es mentira, es una mentira más grande que la revolución productiva de un presidente que tuvimos, y el salariazo y la expropiación de tierra a los ingleses y todo eso, que fueron mentiras. Llegó al poder con esa mentira y gobernó durante 10 años, no gobernó un día con esas mentiras, y fue reelecto en la tercera vez que él se presentó. Lo que pasa que, bueno, después como iba a segunda vuelta, por una cuestión de negocios, ganó Kirchner. Esa es la realidad, la triste realidad. Ahora, ¿quién lo sabe eso? Solamente los que están en el poder, sean del color que sean. De ahí para abajo no lo sabe. Bueno, y pero, no quiere pero ¿cómo corregiríamos eso? Y hay información, hay que constantemente mandar información, pero claro, los canales de televisión, las radios más potentes, más fuertes, que la escucha la mayoría o ve no la pasan esa información real, comprobada, ¿no? No es que, o sea, ahora tenemos Google, pero
¿Quién maneja Google? No reentiendo eso, pero mi pregunta va, por ejemplo, ahora, en octubre se hacen las elecciones. Sí, pero ya ahora las primarias están en agosto, No, o sea bueno, que ya en agosto va a operar la por ejemplo, empresa. de acá a 10 años, ¿cómo cambiarías eso? No. Yo sabes que creo, perdón, me parece que si vos te tomás el trabajo de analizar y de estudiar los distintos procesos de los países más desarrollados del mundo, te vas a dar cuenta que llevan entre 80 y 100 años de democracia continuada, ¿correcto? Sí. Nosotros aquí en la Argentina llevamos desde el 83 a esta parte, no llegamos a 40 años todavía, aún. Digo, me parece que... Sí, pero en Estados Unidos, que tienen democracia hace 200 años, el fraude existe. Está bien, pero... O sea, depende del pueblo si quiere realmente salir de ese fraude, porque la democracia es el gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Si no quiere salir, porque no le interesa, porque está dormida, porque le importa nada quien gane. Sí, porque lo conoce también. Perdón, Sí. digo, yo en esto me permito disentir con mi estimado amigo y compañero Paul. Yo no doy por sentado que hay fraude, que existe el fraude, por lo menos de manera normal y habitual. No digo que quizás haya existido en alguna ocasión y alguien en forma personal lo haya sufrido, puede ser, estará la justicia eventualmente para investigar eso. Yo no doy por sentado que esto de que va a haber fraude, etcétera, etcétera, son opiniones. Yo lo que sí digo, las democracias tienen que madurar, muchachos. Las democracias tienen que madurar. Y lamentablemente, digamos, esa maduración lleva tiempo, para bien o para mal. Yo creo que todo para bien, pero lleva tiempo. Y con todos los vicios que la democracia puede tener, que es perfectible, que se puede corregir, que se puede mejorar, etcétera, 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 no les quepa la menor duda que es el mejor sistema de gobierno por lejos. Si no, digo, no vayamos hacia atrás con una dictadura cívico-eclesiástica militar que se llevó la vida de 30.000 compañeros, digo, no perdamos de vista eso. ¿Cómo ven el gobierno de Mauricio Eugenia Vidal? Me parece que, a ver, el gobierno de la provincia de Buenos Aires, de la licenciada Vidal, me parece que es pésimo. Sinceramente y lamentablemente, y me hago cargo 100% de lo que estoy diciendo, es pésimo. Pésimo. Porque llegaron al gobierno justamente, de nuevo, democráticamente, electos por el pueblo, pero llegaron con una propuesta prometiendo cosas que finalmente no cumplieron, por lo cual el gobierno ya no tan solo de María Eugenia Vidal, sino el gobierno de Macri, el gobierno de la Alianza Cambiemos, estafó electoralmente, me corrijo, al pueblo argentino, porque nos mintieron, la gente votó una cosa y esta gente hizo otra totalmente opuesta. Para muestra basta un botón, decía mi abuela, y recordemos que Macri dijo, no, bajar la inflación es muy sencillo, es una tontería, es una pavada. A la luz de los ojos de todo el mundo, a ojos vista, vemos que hoy el dólar está por arriba de los 45 pesos, una inflación galopante. Insisto, no perdamos de vista, tengamos memoria, Macri dijo, es una tontería el tema de la inflación. Es más fácil de mi gobierno. Es lo más fácil de mi gobierno, es una cuestión menor. Entonces, lo único que me tomo, voy a cometer la osadía de pedirle a la gente, no me gusta usar la terminología gente de a pie, porque todos andamos de a pie en algún momento, cuando nos bajamos del auto, caminamos, pero jamás cometería el error de subestimar al pueblo, nunca lo haría, pero digo, el pueblo, muchachos, a riesgo de ser redundante, repito, insisto, realmente sufrió una estafa en términos electorales, ¿sí? Por parte del gobierno de Macri, claramente, de Cambiemos y de la Alianza. Te redondeo lo que me habías preguntado vos. Sí, tenemos que ir a una asamblea constituyente, tenemos que hacer una nueva constitución, empezando por cambiar el sistema electoral, o sea, boleta única, manual, cero electrónica, cero tecnología, la mejor, por lo que he leído y por los videos que han hecho argentinos incluso,
La mejor elección, la más transparente del mundo, es la de Corea del Sur, que es todo manual. ¿Está? Todo manual y con boleta única, no con boleta partidaria donde tiene que haber fiscales, que el fiscal se compra. Todos sabemos que antiguamente los fiscales te mandaban un telegrama a tu casa y vos tenías que fiscalizar del pueblo, no eras partidario. Ahora los fiscales son partidarios, pagos, no trabajan gratis. Salvo en algún pueblito, pero en las grandes ciudades, que es de donde salen la mayoría de los votos. Entonces, sí, elección, asamblea constituyente, constitución nueva, arrancar con la boleta única manual, cero electrónica. Otra cosa que hay que reformar, porque todos lo sabemos, y ya lo tenemos recontra, súper comprobado, que, la República está formada por 3 poderes, ¿no? El Poder Ejecutivo, el Poder Judicial y el Poder Legislativo, que para que sea república realmente tienen que ser independientes unos de otros, pero a los jueces los eligen los políticos. Entonces, el principio de república no se cumple en la Argentina. O sea, nunca tuvimos república, porque los jueces fueron electos siempre por el poder político. Entonces no hubo independencia, no hay independencia de pueblo. La única manera, que ya lleva varios años, que realmente ha funcionado, entre comillas, es en Estados Unidos, donde a los jueces, no los de la Corte Suprema Nacional, sino a los jueces de más abajo, los elige el pueblo, incluso a los comisarios, los sheriff. Pero en el año 2008, en Bolivia, reformaron la Constitución y lograron que a los jueces se los elija el pueblo, al 100% de los jueces, los elija el pueblo de manera directa, no partidaria, no en una lista partidaria, sino en elecciones que no son legislativas ni son ejecutivas, en los años intermedios, cada 6 años sin opción a renovar. Entonces no tienen cómo, porque ya ahí lo elige el pueblo directamente, pero obvio, sin fraude, ¿no? Porque si no estamos en la misma, pero bueno, pero aunque sea van a estar 6 años. Acá tuvimos un juez en Argentina que llegó a los 97 años en el cargo. Sí. Una persona de 97 años en el cargo de juez, ¿qué podía haber hecho? O sea, sí, nada. Un poco preguntarles ahora, más bien propositivamente, cuáles serían sus propuestas para una ciudad mejor, reconociendo también que el gobierno ideal... Ya más o menos te contesté el tema de la Asamblea de la Constituyente. Yo reentendería tu punto de vista con el tema del fraude. Ahora se estuvo hablando mucho con el tema del voto electrónico y eso, que yo tampoco coincido, porque para mí es muy manipulable y tiene muchos riesgos. Era eso, solamente aclarar cuáles eran las otras propuestas. Y la Asamblea Constituyente, que ya te había hablado Vilma Ripoll, eso es urgente. Pero bueno, porque lamentablemente los militantes, para llegar, no sé, tenemos que hacer malabares, es casi imposible. No digo que sea, con este sistema electoral, ¿no? O sea, si llegamos como yo, a jugar, pero de llegar al poder... Te cortan las patas. Chao, te cortan las manos, las patas, te cortan la cabeza, olvídate. Entonces, igual un poco eso sucede con el trabajo, me parece a mí, ¿no? Que por ahí ustedes pueden llegar a tener barrial, territorial, que es un poco partiendo y dialogando también con el pueblo. Entonces por eso les preguntaba un poco cuáles serían sus propuestas para la ciudad, reconociendo el pésimo gobierno de María Eugenia Vidal. Bueno, en principio está bueno que coincidimos en esto, que fue, insisto, pésimo el gobierno de la licenciada Vidal. Después, por otro lado, en relación a las propuestas, yo lo manifestaba recién, esto de hacerse un poco eco de los reclamos populares, ¿no es cierto? Me parece que la clave tiene que ver con eso. Obviamente que tal vez en algunos casos la puesta en práctica, en funcionamiento, es difícil, es complejo, pero digo que muchas cuestiones que a veces quedan, por decirlo de alguna manera, en una retórica discursiva, que se transformen en acciones concretas, que además es la única herramienta que puede transformar de una buena vez y para siempre y de manera positiva la vida de los vecinos, ¿no es cierto? Vamos a ir cerrando a poco. Sí, la ciudad sí, me convoca a ese punto. A ver, el problema de la ciudad de La Plata es tristísimo por un lado y gravísimo por otro. ¿Por qué? Porque la ciudad, siendo la capital de la provincia más rica de la República Argentina, es una ciudad
donde tiene la mayor cantidad de villas miserias de la República Argentina. A ver, si fuese las villas miserias porque los pobres son pintorescos, donde la gente puede hacer turismo, fenómeno, ¿no? Pues, pero lamentablemente la miseria, que no es pobreza, la miseria es mucho peor que la pobreza, genera delincuencia, genera asalto, genera narcotráfico, genera trata de blanca, tráfico de órganos, o sea, lo peor. Entonces, eso es lo que está sufriendo, lo peor que está sufriendo la sociedad platense, la delincuencia. Entonces, ahora, ¿cómo hacemos para que deje de haber villa miseria, no? O sea, hay varios números que dan, el gobierno da un número más chico, dan 129 villas miserias, y la Fundación Techo, que es una fundación que no tiene partido político, es una fundación seria donde hace estudios serios, dice que hay 157 villas miserias en La Plata. A ver, ¿desde cuándo están esas 157 villas miserias? Bueno, desde el año 1983, que es donde retoma la democracia de vuelta, donde termina la dictadura, en ese momento en la ciudad de La Plata había 10 villas miserias. En casi 40 años hubo 147 villas miserias más. A este ritmo, por una cuestión lógica, por una cuestión de matemática, tampoco nada de futurismo, ¿no? Es una cuestión de matemática. Si en 40 años, una regla de 3 simples, 40 años, 147 villas miserias, en 40 años más, más de la mitad de La Plata va a ser una gran villa miseria. No hay cómo, si no aplicamos, sí, proyectos, leyes, o sea, que se hagan ley, para realmente darle la solución a la ciudad, porque así, a este ritmo, dentro de 40 años más, la mitad de la ciudad de La Plata, o más, va a ser una gran villa miseria. Ahora, vos me decís, bueno, nada, la pobreza es linda, no. Eso va a ser delincuencia terrorífica. Hace unos días violaron a una mujer de 85 años, matan todos los días por asalto, por cuestiones de narcotráfico. Eso, yo no creo que sea un estado de bienestar en el que estamos viviendo en esta ciudad. Entonces, ahora, hay manera de... Bueno, nosotros tenemos un grupo de estudio de hace varios años. Nosotros pertenecemos... Porque muchos dicen, sí, pero... En Francia, en España, porque el argentino es muy eurocentrista, se la pasa mirando allá, ¿tá? A Europa, pero nosotros somos americanos, y en el continente americano tenemos un estadio totalmente diferente a la de Asia, a la de África. Entonces, mirando a ver qué países evolucionaron dentro del continente americano, con sus problemas, ¿no? Porque todos, incluso los países más avanzados, que son los nórdicos, tienen sus problemas también, o sea, el paraíso no está en la tierra, pero más cercano, hay lugares, qué sé yo, como Siria, que está más cercano al infierno, y hay lugares como los países nórdicos que están más cercanos al paraíso, no son específicamente un oro, pero es más cercano. Los países que lograron que la población en general vivan bien, o mejor, son Canadá, Estados Unidos y Brasil. Vos decís Brasil, sí. Brasil logró tener mucha mejor economía que la nuestra, pese que nosotros en los años 40, 50, llegamos a estar séptima potencia en el mundo y Brasil no existía. Bueno, hoy Brasil está en tercer lugar, o sea, detrás de Estados Unidos, como potencia. A ver, ¿y por qué? Bueno, Canadá descentralizó 6 veces. Porque ¿qué pasa? En el continente americano todo se trata de centrar en las capitales. Y se centra la cantidad de gente y no da el trabajo para realmente satisfacer. Entonces, ¿qué hacen? Se van a la periferia. La periferia de la ciudad de La Plata tiene casi el 100% de la periferia sin cloacas y sin agua potable. Ese agua potable que se saca de pozo está contaminado porque todo cloacas. Entonces las primeras napas, tienen que buscar cada vez más abajo, están contaminadas. Entonces generan enfermedades. Y en los hospitales acá se están haciendo operaciones con celulares porque la luz falla, no hay electricidad. Entonces estamos... Una ciudad colapsada. Está todo colapsado. Entonces, la solución que hemos encontrado, de acuerdo a lo que Canadá 6 veces, Estados Unidos 2 veces y Brasil 3 veces, descentralizaron
nosotros proponemos lo que ya había propuesto Alfonsín, pero para la capital nacional, de llevar la capital al sur. Nosotros proponemos de llevar la capital al sur, a Carmen de Patagones, porque es el distrito más grande de la provincia de Buenos Aires y que menos gente tiene. Entonces llevar el poder central a Carmen de Patagones, el poder provincial. Hay un proyecto ahora que creo que está impulsando la gobernadora, que es de dividir a la provincia en tres, pero va a seguir siendo, esta zona va a seguir estando la gente concentrada y sin posibilidades de trabajo. Entonces, al mover eso capacitando a la gente, porque la gente de las villas miserias no es gente estúpida, es gente que hay que darle preparación. Capacitándola se puede mover con trabajo genuino, no con changa, de cortar pasto, no sé, enganchar gente más en los cables, porque ya no puede pagar nadie la luz, entonces están todos enganchados y bueno, ya son electricistas. Entonces con changas no se puede vivir, porque ¿qué se considera una villa miseria? Para que sea villa miseria tiene que haber 8 viviendas juntas o un poco separadas, donde no tengan los servicios básicos como agua potable, cloaca, asfalto, electricidad. Entonces eso no lo tienen, lamentablemente no lo tienen, Paul, o precariamente. Vos presentaste un proyecto para esto. Presentamos con ese grupo en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires en el 2016, fundamentándolo con todo esto. A ver, estudios de la Universidad de La Plata dice que todas las obras que se hicieron acá para drenar el agua cuando haya una inundación como la que hubo hace unos años atrás, no sirven. Que si cae menos agua que esa vez, se va a volver a inundar igual y va a poder haber muertos, porque tampoco está preparada la población para contener. Entonces, a este ritmo, estamos hackeados por todos lados. O sea, o hay una solución de fondo, o siguen las propuestas ahora de campaña, y bueno, de llegar al poder y después. Me imagino que tu proyecto fue debatido en comisión y que está avanzando. Sí, no. Me imagino. Ha de haber sido porque digamos, deberían haberlos debatido. Tema, me imagino que... No, ya ha perdido porque a los 2 años, no sé, Pablo, vos sí... A los 2 años ya pierde estado parlamentario. En realidad el estado parlamentario se pierde cuando el proyecto no tiene tratamiento a lo largo de un año legislativo en un caso y un año calendario en otro caso, dependiendo de si estamos hablando de la Cámara de Diputados de la provincia o de la Cámara de Senadores de la provincia, y tienen pensado cuyos reglamentos son diferentes en este punto. Ajá. En otros también, pero digo, para no ahondar en cosas demasiado técnicas que por ahí aburren a la gente, es un detalle a tener en cuenta, pero desde ya el estado parlamentario, como bien dijo Paul, se perdió. ¿Tienen pensado volver a presentarlo? Sí, o sea, creemos que esa es una de las soluciones, y la otra es seguir haciendo bolsones de pobreza, repartiéndole planes. Yo no lo sabía, pero el otro día me enteré, no voy a dar nombres, que el gobierno anterior se fue dejando 200.000 planes de asistencia, ¿no? De planes trabajar, de planes jefas y jefes, y este ya lleva más de 400.000, o sea, más del doble en 3 años. O sea, nada, están subvencionando la pobreza, la miseria. No es pobreza, es miseria. Entonces siguen subvencionando cada más miseria, y esto no tiene, es un callejón sin salida. Sí, bueno, han sido más que claros. Muchísimas gracias por la visita. Seguramente nos vayamos encontrando en las próximas semanas. Se viene el cierre de listas, después las elecciones primarias, generales, y quizá un balotaje. Así que bueno, les agradecemos, esperemos que se hayan sentido cómodos y están siempre los micrófonos abiertos para contar y compartir su experiencia. Muchísimas gracias, Jerónimo, para vos, para la mesa y desde luego para todos los oyentes de la radio. Bien. Sí, muchísimas gracias por invitarnos.